Mira, lo has dicho con claridad, de las decisiones personales que se toman en la vida, y el presidente lo ha mencionado, tienen que ver con razones y objetivos que uno debe llevar adelante por sus principios, por la consecuencia de vida que debe tener. Esta situación que se ha presentado es parte de la vida. Yo estoy convencido que muchos compañeros, muchas personas que han dejado sus funciones, que han dejado de trabajar en el Estado, están convencidos de que el país necesita certeza, necesita certidumbre. No hay la posibilidad que tú planteas de que se que presenten teorías de conspiración. Yo he dejado muy claro que mi rol en este momento es un rol político, que quiero hacer política en el país y lo he dejado claramente establecido que no soy en este momento la persona más cómoda en el lugar en el que estaba, como ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Tú dirás, ¿por qué un abogado siempre debe estar honrado? Y yo lo estoy, muy orgulloso de haber sido el ministro de Justicia de mi país, de haber sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de mi país, de haber sido catedrático de la Universidad Católica Boliviana. Estoy muy orgulloso de todos esos hitos, pero tienen un limitante y tienen una posición estatal que en este momento no entra. En este país hay una impunidad estructural que está dañando la vida de niñas, de familias, de mujeres. Tenemos la tasa más alta de feminicidio, de violación y de violencia contra ellas y claramente lo que pude hacer desde el ministerio ha quedado bloqueado en la Asamblea Legislativa. No hemos logrado aprobar ninguna de las leyes que tienen que ver con esa temática. También estoy convencido que este país necesita esperanza, necesita arreglar la economía, necesita que tengamos certeza de lo que va a pasar en Navidad para todos nosotros, de lo que va a pasar el próximo año cuando tengan que ir nuestros hijos a los colegios. Y no hay esa certeza, no hay esa certidumbre, no hay esa posibilidad de tener tranquilidad. Todos estamos pendientes de los bloqueos que van a comenzar el 12 de octubre, del bloqueo de Evo Morales para tratar de habilitar su candidatura, de la incertidumbre de habrá diésel o no habrá diésel, habrá gasolina o no habrá gasolina, de qué pasan con los dólares. Yo creo que ya había terminó mi ciclo Ajá. como ministro de Sí. Justicia porque hay que empezar a darle certeza y certidumbre al país. Este es compromiso firme con la política, con la de gestión y un debate de unidad. Yo creo que es inadmisible que ya sigamos viviendo los bolivianos con enemigos, con adversarios con los que no nos podemos sentar en la mesa. Yo lo puedo decir con Perdón, total doctor Lima. tranquilidad de Sí. conciencia. Perdón que lo interrumpa, doctor Lima. Cuando usted dice para asumir un Dime, rol político, ¿significa que entra usted en un periodo directamente de trabajo electoral o de trabajo con miras a alguna candidatura? allá de lo electoral. La política es una ciencia que tiene que darle tranquilidad, certeza y posibilidades al pueblo boliviano de tranquilidad. Lo que quiere este país es tranquilidad. No quiere la confrontación que estamos viviendo y no quiere vivir ya bajo la zozobra que nos han llevado los políticos, yo me incluyo entre ellos, que han estado hasta el momento conduciendo al país. Ya es tiempo de que puedas darte la mano y puedas tomarte un café con cualquier diputado, senador o asambleísta de Creemos. No tengo por qué estar escondiendo que tengo la certidumbre y la certeza de que los bolivianos, todos nosotros, solamente vamos a construir mejor justicia, mejor salud, mejor educación, unidos. Esta posibilidad que tenemos de diálogo es mal vista en la política boliviana, porque hemos vivido 14 años en una lógica de amigo-enemigo, al amigo todo y al enemigo cárcel, y eso no puede pasar en un país, es el único país que tenemos, y la realidad de hacer política no es necesariamente electoral, pero siendo que al año es un año electoral, siendo que hay elecciones el 1 de diciembre, ten la seguridad que me va a tener ahí al frente, me va a Ajá. tener ahí porque yo sí creo en este país y sí creo que tenemos que hacer mucho por encontrarnos, por generar puntos de unión, puntos de unidad y puntos de acuerdo. Hay temas en los cuales nadie está en desacuerdo en el país, pero nos han llevado a esta lógica de confrontación en la que no te puedes sentar con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero de curso. Y eso no puede ser, eso no es la política. La política tiene otra característica
política y hay que empezar a hacer política en serio en el país. Ahora, doctor Lima, ¿no hubiese sido más fácil construir esa esperanza desde el poder? Me refiero a que una persona con el poder que usted ha tenido, porque inclusive lo reconoce así el ex vocero Jorge Richter, que ha sido la figura política más importante del gabinete, llegó a tener ese peso en este momento en el gabinete de Luis Arce Catacora, lo decía esta mañana. Lo reconocen a usted como la figura política más importante, algunos inclusive llaman, entre comillas, operador político del presidente Arce. ¿No hubiese sido más fácil construir desde ahí esa esperanza y resolver los problemas que más bien desde el llano, donde uno no tiene ese mismo poder? Mira, estamos en un fin de ciclo, Tufi. El fin de ciclo se marca porque la política va a pasar página. El país, tú eres un hombre muy informado, tienes todas las encuestas, hay muchas variables que se tienen que manejar, pero el 80% de los bolivianos está hastiado de la actual clase política, de todos nosotros, derecha, izquierda, centro y los tibios. Todos están cansados de que tengamos políticos que no le dicen la verdad a la gente. Y eso nos incluye, y eso incluye la posibilidad de renovar el país, de tener un compromiso de que nunca más en el país tengamos esta lógica del amigo y el enemigo. Somos bolivianos, todos tenemos que construir esta patria. Definitivamente lo has dicho tú y lo he dicho yo y lo ha dicho el presidente. Nosotros venimos de una familia, de una vida de lealtad. Nunca me vas a escuchar hablar mal del gobierno del presidente Arce o del presidente Arce. Y cuando tenga que decirle algo, se lo voy a decir en privado, en reserva, como hoy que es su cumpleaños, lo felicitaré cuando tenga que hacerlo y cuando tenga que ser crítico lo voy a hacer, pero he dejado el gabinete del presidente Arce y he dejado esa parte de mi vida y de la política con mucha alegría. He aprendido. 4 años de ser parte del CONAPES, del Consejo de Políticas Económicas y Sociales, 4 años de gabinetes, 4 años de estar compartiendo. A mi derecha estaba el ministro de Gobierno, a mi izquierda estaba el ministro de Economía de este país, tantos diálogos con los 2 cancilleres que han pasado, la política exterior, ver Mercosur. Ya he aprendido lo suficiente. Quiero hacer política en este país y quiero hacerla bien. Y yo veo que la guerra intestina que tiene el movimiento al socialismo, de tener que optar porque si eres evista o arcista y si tienes que estar o no estar, es parte de la historia boliviana que se va a resolver pronto, ojalá en los mejores términos, lo deseo fervientemente que sea lo mejor para las organizaciones sociales y para el pueblo boliviano. Sí. Yo creo que es momento. Perdón, doctor Lima, tuvimos algún contratiempo de internet, pero lo estamos escuchando. Quisiera yo redondear un poco esto, que es muy importante, ya que tengo la oportunidad de entrevistarlo en estas circunstancias tan especiales, ¿no? Días después de su renuncia. Hay un dato de que usted ya había renunciado 4 veces, que no le habían aceptado tal renuncia en tiempos pasados. Le pregunto si esto habría ocurrido y si además fue el detonante, el pedido del expresidente Morales de que se vayan varios ministros también, su salida o no. ¿Hasta qué punto ha pesado eso? Porque también hay quienes dicen que fue como acordado, ¿no? Se replegaron los bloqueos y ya hay un ministro importantísimo desde el punto de vista de peso político que deja el gobierno. Tufi, cuando llegó Evo Morales a La Paz, que llegó a sacar su pasaporte, cuando volvió de Argentina, tuvimos una reunión que yo voy a hablarla porque él ya la ha hablado, ya la ha relatado en Causacho Coca. Ahí me pidió que se cambie al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y me dijo que ni se me ocurra pensar en la independencia judicial, que ese es un tema de la derecha que no puede darse, porque recuerdas que ahí había yo iniciado ese modelo de sentarnos en la misma mesa todos los bolivianos con los mejores abogados que yo en ese momento les pedí que ayuden a construir una reforma judicial integral con todos los actores. Evo Morales se opuso y lo ha dicho públicamente a que hablemos entre todos para construir una mejor justicia. Y en ese momento yo le dije al presidente que no iba a causarle problemas, que no iba a generar confrontación con el jefe del MAS, y le dejé mi carta de renuncia en ese momento. En ese momento yo le dejé la carta
carta de renuncia sin fecha. Dije, presidente, yo nunca voy a ser un problema para usted. Yo semana de ministro. Y le dejé mi carta de renuncia y él ha tenido siempre, no la carta que publiqué ayer, es una carta que ya tiene 4 años de trabajo, pero le dejé la carta de renuncia en ese momento. Y por eso había esa leyenda urbana de que el ministro de Justicia había renunciado, porque se lo dije al presidente. Presidente, yo voy a estar con usted hasta el momento que usted lo disponga. Y respondiendo a tu pregunta, el pedido de Evo Morales no tiene nada que ver con mi salida. Definitivamente tiene que descartarse totalmente esa versión. Si la decisión mía habría sido motivada por ese factor, eso no es verdad, no es real y tampoco ha sido una posición del presidente. Eso lo tienes que descartar totalmente. Sí. El momento que tomo la decisión tiene que ver con algo que es fundamental para la vida política del país. Tenemos este fin de ciclo, estos últimos días, antes de la elección judicial, elección de fiscal general, elección de presidentes de cámaras, un momento político en el que necesita el país mayor diálogo, mayor construcción de que los buenos tengan opciones de llegar a estos cargos y que denunciemos a los que no tienen currículum, que tienen prontuario. Esa gente mala no tiene que llegar y no se puede hablar de esas gentes malas y de los buenos desde el rol de ministro de Justicia. Se tiene que hablar desde el llano y eso es uno de los motivos que me ha impulsado a tomar esta decisión de dejar el ministerio. Ahora, doctor Lima, usted cuando anoche tomó la palabra planteó una afirmación que ha sido interpretada de distintas maneras y hasta como una advertencia. Dijo que en los próximos días se van a saber de daños provocados a niñas, a familias, de actos de corrupción e inclusive mencionó la palabra pueblo venezolano. Esto fue interpretado por algún sector como que se estuviera dirigiendo indirectamente, sin mencionarlo, a Evo Morales. ¿Usted nos puede aclarar qué quiso decir cuando planteó que en los próximos días se sabrá de daños a niñas, a familias, a actos de corrupción y también el tema del pueblo venezolano, si nos lo puede explicar? Claro que sí, Tufi, porque ya está presentado ese caso ante los tribunales de la ciudad de La Paz. Mira, cuando el ministro de Gobierno denunció que una ciudadana boliviana de 21 años había adquirido un vehículo Runner Toyota de más de $90,000 de precio, llamó la atención. Y el Estado y los registros públicos te permiten identificar la historia de un vehículo desde que llega al país hasta el último propietario. Se determinó la casa importadora, se determinó quién compró ese vehículo de la casa importadora y quién lo entregó a esta ciudadana de 21 años que amablemente se lo cede, se lo presta al expresidente. La empresa que compró no solo ese vehículo, sino otros muchos vehículos más es PDVSA. Es la empresa estatal, la empresa que tiene control y dominio del pueblo venezolano. Y ese vehículo se compró en más de 550,000 bolivianos y fue vendido a esta ciudadana luego en 100,000 bolivianos. Aquí tienes un claro caso de corrupción transnacional, está regulado en la ley Marcelo Quiroga y también en la normativa interamericana, y será el pueblo venezolano que le pida cuentas al uso de los recursos. Podrán decirnos desde ese gobierno que pueden disponer como quieran de sus recursos y dárselos a una ciudadana de 21 años, con esa gran diferencia que he relatado, 551,000 compra, 100,000 venta. Nunca lo ha usado esta ciudadana, nunca ha cargado gasolina. Permítame, no es el vehículo, permítame, doctor Lima, ¿es el vehículo que se mencionó que usaba el expresidente en la marcha o es otro? Sí. Ah, el de la sí, marcha. es ese vehículo, Tufi. No, porque en ese momento se la vinculó también a la señorita, o señora, no lo sé, con un pasado de narcotráfico de su madre. No tiene esa denuncia relación con ese pasado de narcotráfico, sino con PDVSA, en este caso una compra a través de la empresa petrolera venezolana. Así es, Tufi, así Okay. es. El tema del pasado de la madre es evidente, es real. Tenemos el expediente, o lo tienen ahí en la fiscalía. Ese es un elemento accesorio, es un elemento que también motiva a profundizar la investigación en esa área, pero acá está una situación muy clara. PDVSA ha comprado vehículos, los han utilizado unos meses y los han transferido a esta señorita de 21 años.
Sí. Esta situación, te reitero, va a meritar que el pueblo venezolano vea cómo se utilizan sus recursos, cómo se utilizan recursos de PDVSA. Es muy complejo esto, tiene que ver con otras variables, tiene que ver con Gravetal, con La Razón, con ATV, con una serie de temas que se han dado del uso de los recursos del pueblo venezolano en Bolivia. Y seguramente decir eso, un ministro de Justicia tendría un impacto muy alto a nivel político. Son cosas que no podría decir en el rol de ministro de Justicia, que ya son ahora de dominio público, que están ya presentadas en los tribunales de Bolivia, que tienen que llevarse en el marco de un debido proceso hasta encontrar las sentencias que marca la ley. Creo que Por ese ese es un caso, elemento perdone, Iván, por ese caso, ¿llegaría el propio expresidente a tocarle un proceso? Mira, todo lo que, bueno, ahí también quiero generar un principio y quiero dejarlo muy claro. El litigio tiene que darse en los tribunales. Este caso que estamos comentando ya está en los tribunales y hay que litigarlo ahí en los tribunales porque esa es la regla de debido proceso, que se explique por qué se ha entregado ese vehículo, por qué se lo ha... te explico cuál, Sí, creo que es bueno que haga una pausa y te ponga un paréntesis. sí. El delito de legitimación de ganancias ilícitas es ocultar la propiedad verdadera de un vehículo, de una casa, del dinero. Cuando tú cometes ese delito es cuando la propiedad verdadera del vehículo la encubres a través de estas transferencias que no son reales. ¿PDVSA tenía alguna motivación para entregar el vehículo a esta señorita o en realidad estaban ocultando la propiedad verdadera? Y el verdadero propietario de este vehículo es el expresidente. Esa es la pregunta que tiene Ajá. que resolverse en el proceso penal. Ahora, Alguien que, como en mi caso, abogado, está planteando el problema. ahora permítame, cuando se refiere a daños a niñas o a familias, ¿a qué se refiere, doctor Lima? Porque hubo antecedentes durante la campaña anterior que salpicaron al expresidente Morales en sentido de que habría una presunta situación de pedofilia en algún caso. ¿Se refiere a eso o está descartado eso? No, no me he referido a Ah, eso, bueno, Tufi. perfecto. Definitivamente no. Porque el respeto a las víctimas, en este caso, en esa materia, tiene que ser absoluto. No podemos debatir ese tema acá. Sí le Se- puedo decir que yo lo que me he referido es que algo que me ha dejado muy triste en mi rol de ministro es que no he podido lograr que la Asamblea, y usted recuerde que el año pasado han rechazado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para proteger a las niñas, a las adolescentes de este grave crimen. Esa era la referencia que hacía. Yo bueno, estoy indignado por cómo ya va a ser un año que el Parlamento no apruebe esa ley. Y sí, estoy indignado porque hay muchos casos de personas que han tenido el valor, mujeres que han tenido el valor de ir al tribunal, a la fiscalía, a denunciar estos hechos y han recibido como respuesta la prescripción. Tu caso ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 5 años, pasaron 8 años, ya cuando te violaron y tenías 15 años, ya tienes 24, 25, ya no puedes denunciar ese hecho. Eso es indignante. Y ese ajá. proyecto de ley que la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados rechazó, va a tener que llegar algún momento en el que se apruebe y que se tenga que llevar a la justicia a todos esos criminales que han estado dañando la vida y la integridad de tantas familias, de tantas mujeres. Yo creo que ese es el tema que me refería, porque me decía y hablaba con los ministros, con el presidente, con qué te quedas, qué es lo que más te cuesta de irte ahora de ministro, que no lo has logrado. Y es esa ley que logramos que pase todas las etapas, que llegue a diputados y que nos la rechazaron por un debate que era absurdo en ese momento, que era más de confrontación con el ministro de Justicia. Me pareció lamentable. Ojalá que ahora que ya no estoy de ministro puedan aprobar esa ley. Está actualmente agendada, ya se debería tratar y espero que todos los diputados tengan la conciencia de aprobar esa ley. Es una ley muy urgente que la necesitamos para poder ir a litigar y darle justicia a todas las víctimas que han sufrido y que siguen sufriendo de este grave crimen. Permítame terminar de profundizar y entender también los motivos de su renuncia, porque hay una lectura que escuchaba hoy del ex vocero Jorge Richter, decía, hubo desavenencias internas sobre una decisión de generar una ofensiva judicial. Se refería, parece que directamente él, a esta pugna de arcistas y evistas.
Si hay una decisión de una ofensiva judicial y parece que hubo desavenencias internas y por eso el exministro Lima se va. ¿Qué tan tan coherente es esa lectura o no, doctor Lima? Mira, Tufi, en ese punto, en todo lo que tenga que ver con litigio, no te olvides que yo he sido el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de este país por 4 años y de acuerdo a la ley de la abogacía también he ejercido como cabeza del sector justicia. Yo la verdad que no voy a poder comentar, no voy a poder hablar de ese punto al que te refieres. Hablar de litigios y juicios en esa característica que plantea Jorge me parece inapropiado en este momento. Lo que sí te voy a decir es que tú lo has escuchado al presidente y yo te lo ratifico y lo voy a decir siempre. El ministro de Justicia ha sido leal con el presidente, pero ha sido más leal con la Constitución, con el debido proceso y con el pueblo boliviano. Y si en algún momento he sido, y lo he dicho siempre, he sido excesivo, he sido muy duro con mis colegas, he terminado siendo el querellante contra otro ministro de Estado y mandándolo a la cárcel, es porque antes que la lealtad con la política, con los partidos, para mí está la lealtad con la Constitución y con el pueblo boliviano. No voy a referirme más al tema, este tema que me consultas, porque yo lo aprecio mucho a Jorge, pero le pido a Jorge y le pido a todos los que están hablando en mi nombre que no lo hagan. Yo soy lo suficientemente serio y profesional para hablar por mí mismo. Les he agradecido ya y a todos los que han estado hablando por mí, les reitero, no necesito un vocero, yo voy a hablar y le voy a contar al pueblo boliviano en su momento los temas que sean necesarios y que pueda comentarlos, porque hay cosas que van a quedar conmigo y que nunca se van a saber, porque ese valor de lealtad y ese principio jurídico que tenemos los abogados tiene que ser ejercido responsablemente. Yo te agradezco por la pregunta, pero no voy a hablar más del tema. Ahora, usted, yo, me consta, lo vi con su intención al comienzo de su gestión de generar una reforma judicial estructural. Lo vi reunirse, inclusive como periodista fuimos a una de las reuniones a plantearle un problema con los periodistas y usted escuchó, pero han pasado los años y esa reforma judicial no se ejecutó, o por lo menos parece fallida, doctor Lima, e inclusive se habla de que este es uno de los peores momentos en imagen de la justicia y ocurre en el ciclo que le tocó dirigir el Ministerio de Justicia. Yo ayer decía, podemos discrepar al respecto de que usted tiene una buena formación académica, pero en este caso me da la impresión que fracasó, que fue más las penas que las glorias en la reforma judicial. Usted puede tratar de demostrar que sí hubo un avance en la justicia porque hay esos indicadores de una mala imagen, de poco avance, inclusive el llamado caso polémico de la autoprórroga. Claro, Tufi, me parece que es importante y te agradezco por la pregunta que me haces. Mira, yo creo que hay que comparar los momentos históricos. No podemos comparar una justicia del 1995 que detenía a la gente por deudas con la justicia que tenemos ahora, que ya cree en el debido proceso y no te manda 30 días a una celda policial, que te resuelve los temas en 24 horas. No se puede comparar los momentos históricos de la vida del país porque hasta hace unos años atrás las mujeres no podían ser juezas. Hasta los 60 no podían ser juezas. La primera mujer llega al 78 al Tribunal Supremo. Comparar esa justicia del siglo pasado con el actual momento no es apropiado. Comparar la justicia de la democracia del 82 hasta la Constitución del 2009 con esta justicia que tenemos tampoco es apropiado. Porque te podría demostrar que no es apropiado, es comparar papas con cebollas, es comparar muchas variables. Lo que sí hemos hecho en este gobierno es llevar adelante un proceso serio de reforma judicial y hemos traído a todos los expertos. Trajimos y los has entrevistado al GIEI, al Grupo Internacional de Expertos Independientes, para ver el tema de derechos humanos, de reforma judicial. Se encontró en ese informe causas estructurales para la mala situación de la justicia. Vino García Sayán, el relator de independencia judicial. Hemos mantenido un diálogo exhaustivo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con todo el sistema universal. Y hemos llegado a objetivos y resultados concretos de la reforma. Cuando asumo como ministro de Justicia, teníamos prácticamente el 60% de jueces transitorios. Un juez transitorio es un juez que se va cuando el ministro, cuando el poderoso, cuando el consejero lo saca. Eso está mal. En un país no puede haber jueces transitorios. Lo dijo García Sayán, lo dijo el GIEI.
Cuando me voy de ministro de Justicia no tenemos ni un solo juez transitorio. Hemos logrado la institucionalización al 100% de todos los jueces de Bolivia, con mucho trabajo, con reuniones con Granny Bowling, la presidenta Amabola, a la cual le agradezco, con los consejeros de la magistratura en el marco de la ley 898, con mucho esfuerzo se ha logrado ese rol, ese paso que me parece fundamental. Nos dijeron que no teníamos escuela judicial, que los jueces entraban haciendo chanchullo en su mano, que no teníamos por qué tener esos jueces de la calidad que teníamos. Y tenemos ahora una escuela judicial que está reconocida en el mundo, que está reconocida y a la cabeza de Lucio Balda, con una institucionalización ya concluida, con el cuarto curso convocado, con el tercero que tiene más de 80 jueces que han entrado sin deberle el favor a nadie, que han entrado por la puerta grande de la escuela judicial. Una reforma judicial exitosa tiene que tener independencia, tiene que tener escuela judicial y tiene que tener un compromiso, una mística de esos 1,000 jueces, 1,100 jueces del país, de los vocales, de los que van a ser magistrados, de creerse la independencia, de pelear por su independencia. No es un regalo, no es una concesión, es una construcción que hacen los jueces en el momento que dictan sentencias. Y esto que podemos hablar el tiempo necesario, para es todo. una de las partes de la reforma judicial que hemos emprendido. Una parte que me siento muy orgulloso de haberla llevado adelante. Da para varias horas, doctor Lima, discutirlo. Sí, sí. Ahora, hay una percepción de que es usted el autor de este planteamiento de un referéndum y que por ahora no prospera, y hay quienes dicen que ha sido tal vez un error, un mal cálculo del exministro de Justicia. Si me puede aclarar su rol en ese sentido y si considera que ya esto es inviable o viable aún lo del referéndum. Mira, yo la verdad que como es un tema que está en curso de trámite, yo no podría darte una opinión definitiva. Yo he sido vocero de los temas jurídicos del gobierno, sin embargo, no voy a en ningún momento negar mi responsabilidad histórica con todos los temas del gabinete. El gabinete tiene una responsabilidad solidaria, es un trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de la Presidencia, bajo el liderazgo del equipo que conduce Marianela, con mi firme compromiso y mi trabajo para apoyarla a ella siempre, pero no creo que sea apropiado de hablar de temas que están actualmente en curso de tramitación. Ese tema es un tema que está en curso de trámite, yo no sé ya cuáles son los caminos que se van a emprender, pero definitivamente yo voy a asumir siempre mi responsabilidad y cualquier problema que se hubiera dado en las decisiones, en la tramitación o en lo que habría ocurrido en esa y en otras temáticas, ten la seguridad que siempre asumirá la responsabilidad. Es lo que le decía hoy día con mucha alegría cuando le dejaba el despacho a César a las 4 de la tarde. Le decía a todo mi equipo que estoy absolutamente convencido que va a haber continuidad en nuestro equipo y que vamos a seguir transformando el país desde el rol de donde estemos. Se queda muy contento con eso y no me pidas que juzgue el trabajo de mis colegas o el mío propio. Eso lo hará el pueblo boliviano, lo harán ustedes. Doctor Lima, usted en algunos momentos de su gestión planteó esta posición de que Evo Morales está prácticamente inhabilitado para ser candidato. Hoy han vuelto a reiterar sectores del levismo que sí puede ser candidato, apoyándose en este tema del 6DH que apareció en las últimas horas. Le pregunto si usted mantiene esta posición de que Evo Morales está inhabilitado para ser candidato presidencial. Sí, no, realmente no he estado muy ocupado hoy día, no he escuchado las opiniones, pero es un tema jurídico muy sencillo el que tiene que ver con el informe final. 3 grupos de ciudadanos, la familia Albarracín y otros ciudadanos, llevaron un caso ante la Comisión Interamericana. La comisión es la máxima instancia, el máximo intérprete de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Acá hay solo 3 preguntas muy sencillas. ¿Este informe final es vinculante? Ese informe final es una opinión que, como toda opinión, es rebatible. Les respondo, en fin, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ese informe es vinculante al Estado Plurinacional de Bolivia. Respuesta 1. Es vinculante, obligatorio ese informe. Segunda pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué dice ese informe? ¿Cuál es el núcleo, la médula, la decisión de ese informe? Que la sentencia constitucional 1010-2023 está vigente y que no hay debate de autoprorrogados o de ex magistrados, expresidentes
ex senadores y todos los opinadores. La sentencia 1010 ha sido reconocida por la Comisión Interamericana como un instrumento jurídico que resuelve una violación de los derechos humanos que se estaba dando en Bolivia. Ha hablado la comisión, la instancia máxima, y ha dicho que la sentencia 1010 es una sentencia que repara la violación que se ha producido cuando se desconoce el referéndum y se emite el 84. La que habló del derecho humano a la reelección ha dejado sentado que la 1010 está vigente. Y último punto, Tuví, ¿qué dice la 1010? Si está reconocida y es obligatoria, ¿qué dice la 1010? La 1010 te habla de la reelección continua o discontinua y cierra el debate. Dice que el 168 de la Constitución es un artículo que tiene que aplicarse definitivamente y no admite ninguna discusión. Por eso te digo que me parece que van a construir la posverdad. Sabes que hay muchos amigos de la posverdad en las filas del levismo, y claramente aquí lo que se tiene que hablar es con la verdad. El informe es vinculante para Bolivia, ha reconocido la 1010 y la 1010 habla de la reelección continua y discontinua. Este es un debate cerrado, ya no hay más discusión. Un par de últimas preguntas, doctor Lima, por la extensión del tiempo igual. Anoche dijo el presidente que la suya es una salida transitoria, así la definió, y que sigue formando parte del equipo del propio presidente. Usted mismo dijo, no es un adiós, es un hasta luego. ¿Qué significa eso de ambas partes, doctor Lima, que puede volver en cualquier momento al gobierno? No voy a hablar por el presidente es el único que puede responder esa pregunta. Yo siempre voy a estar disponible para servir a mi patria, pero como te digo, este es un momento, este año especialmente, que requiere una actividad intensa desde lo político y una actividad que voy a llevar adelante con total responsabilidad. Sí. Lo dirá, y esa es una pregunta que tienen que hacer el presidente. Bien, doctor Lima, hoy apareció el diputado Arce planteando una denuncia de que hay una alta autoridad de Estado que tuvo una relación de pareja con una joven o una mujer y luego terminó en un aborto, y también dijo que le va a pedir a usted que sea su patrocinador, ya que está interesado en poder luchar contra los delitos contra los niños, las mujeres, y además que le va a pedir ser patrocinador en la investigación del caso de denuncias contra los hijos del presidente. ¿Qué puede usted decir en ese sentido? Bueno, creo que se ha cortado un poco la conexión. Ahora sí, perdón, doctor Lima, tenemos el internet a veces un poco dificultoso, pero adelante. No, le decía a Tufi que en ese, sobre Héctor Arce, sobre el levismo, no voy a referir, no son temas serios. Ya. Y lo último, doctor Lima, bueno, hay quienes lo visualizan como que usted era la figura política más importante del gabinete. No sé si usted coincidirá, lo dijo, y vuelvo a apelar otra vez a Jorge Richter hoy en la mañana, considerando que él conoce el interior del gabinete y del gobierno, lo reconoció así. ¿Usted lo cree así? Y si es así, ¿quién asumirá ahora el rol suyo en el gabinete si es que era la figura política más importante? Mira, la figura política más importante de un gobierno es el presidente, es el vicepresidente, y cada uno de los ministros tiene un rol que es muy acotado, ¿no? El ministro de Justicia tiene un área de competencia, cada uno de los ministros tiene un área de competencia que debe emprender y que debe consolidar. Yo creo que las opiniones sobre operación o lógica política son buenas para el análisis, pero definitivamente pasan por circunstancias, por tiempos, por momentos. Creo que es difícil entender el alcance que le ha querido dar Jorge. Yo la verdad te digo, en todo momento he sentido un equipo bajo el liderazgo del presidente, y te diría que la principal figura política es el presidente Luis Arce, y claramente cada uno de los ministros va a cumplir un rol, y yo te aseguro que César Siles va a cumplir un rol muy importante, muy destacado. Lo ha hecho muy bien en la Procuraduría y estoy convencido que va a ser un excelente ministro de Justicia y Transparencia.